me lo hacen saber, ¿ok? Creo que ya les sale la pantalla y bueno, entonces el día de hoy vamos a iniciar con el tema número 2, que son las mediciones de la materia. Tenemos que empezar reconociendo conceptos básicos con respecto a este tema. Por ejemplo, lo que es las siglas SI, que significa que es un sistema internacional, un sistema métrico, que no solamente va a ser a nivel nacional, sino que es a nivel de muchos países, básicamente que de todos, en el cual se basan las unidades de medida y su respectiva equivalencia. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que aquí en Costa Rica un kilogramo equivale a 1000 gramos y en Irlanda, en España, en cualquier otro país, la situación es la misma, para que empecemos a comprender esos términos y los tengamos claros. Posteriormente, sabemos que la medición es un acto de determinar una magnitud de una cifra, de una cantidad, ¿verdad? En este caso, y que va a estar conformada por tres partes fundamentales. La cantidad numérica, o sea, el número o la cifra como tal, la unidad y el nombre de la sustancia respectiva. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que en ocasiones realizamos mediciones y tenemos un número, una unidad y la sustancia respectiva. Por ejemplo, en este caso, 150 miligramos de aspirina nos indican que los 250 es la cantidad, que los miligramos es la unidad y que la aspirina es la sustancia. En el caso de un kilogramo de galletas, uno es la cantidad, kilogramos la unidad y galletas es la sustancia. Pasa lo mismo, pero en diferentes situaciones también medimos con instrumentos de medición o con diferentes utensilios que se han confeccionado con el paso del tiempo o a lo largo del tiempo para medir sustancias. Por ejemplo, las de la cocina, que tenemos un medio, un cuarto, un tercio, una cuchara, perdón, una taza, pero medidas estándares. En el caso de la cinta métrica, para medir longitud. Entonces, este tipo de instrumentos y este tipo de objetos que se han creado con mediciones ya previas y establecidas nos llevan a determinar cuánta cantidad hay en una sustancia o bien determinar cuánto tengo yo de ese producto. En este caso, por ejemplo, sabemos que un litro tenemos número, tenemos unidad y la sustancia es lo que adquirimos en este caso en un producto. Lo mismo con el cereal, ¿verdad? En este caso tenemos un número y una unidad y la sustancia que adquirimos del producto como tal. Es importante reconocer a su vez que las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades son la masa, la longitud del tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, la corriente eléctrica y la intensidad luminosa. Que estas van a tener una unidad respectiva como nombre, que en el caso de la masa es el kilogramo, que en el caso de la longitud es el metro, que en el caso del tiempo es el segundo, la temperatura es el Kelvin, la cantidad de sustancia es el mol, la corriente eléctrica es el ampere o ampere, y la intensidad luminosa es la candela. Que estos chicos a su vez van a tener una abreviatura. Entonces, por ejemplo, vamos a saber que, por ejemplo, la masa, su abreviatura es kg, la longitud en metros, ¿verdad? Y su abreviatura va a ser m, el tiempo en segundos y que su abreviatura va a ser s. Y así sucesivamente con esas que tenemos ahí ya establecidas. Ahora bien, muchachos, algo importante que hay que reconocer por acá es que también existen unidades derivadas. Se llaman derivadas porque precisamente salen o en este caso se derivan de las básicas. Por ejemplo, la unidad de velocidad es metros sobre segundo. Si hablamos metros sobre segundo, estaríamos hablando de longitud sobre tiempo, o sea, la cantidad que recorría en metros en determinado tiempo. Por eso es que son unidades ya derivadas, porque ya existen, ¿verdad? Para que reconozcamos eso. Después, este mismo sistema internacional de medidas nos lleva a unos prefijos estándares que ya existen y que no pueden variar,
y que estas unidades suelen acompañarse de números, especialmente de ceros, y que tienen un significado, un símbolo, una equivalencia y una equivalencia exponencial. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, primero vamos a tener los múltiplos, que son todos aquellos prefijos que van a ser positivos. Y después tenemos a los submúltiplos, que van a ser todos aquellos prefijos que son negativos. Entonces, ojo que los múltiplos son positivos y los submúltiplos son negativos. Pero a su vez, vamos a reconocer que los símbolos de los múltiplos, todos van a estar en su gran mayoría en mayúscula. Y que en el caso de los submúltiplos, la gran mayoría de símbolos van a estar en minúscula. Pero resulta que cuando entonces la equivalencia decimal en este caso de los múltiplos que son positivos, todos esos ceros se van a colocar a la derecha. En el caso de los submúltiplos, como son negativos, todos esos ceros se van a colocar a la izquierda. Entonces vean, por ejemplo, que para el prefijo giga, su símbolo es G en mayúscula y que equivale a esta cifra que tenemos acá y que de forma exponencial yo lo represento con 10 a la 9. ¿Por qué? Porque yo cuento 3, 6, 9 ceros. Entonces se representa como 1 por 10 a la 9. En el caso de mega, vean que tiene 6 ceros, es decir, 1.000.000. Básicamente yo lo represento como 1 por 10 a la 6, porque tiene 6 ceros. En el caso del kilo tiene 1.000, o sea, 3 ceros, y se representa como 1 por 10 a la 3. ¿Qué va a pasar con Deci? Deci ya tiene un valor de 0,1, ya es un valor predeterminado. Y entonces vean que como tiene un 0 a la izquierda, ese 0 se va a ir negativo. Y entonces se va a decir 1 por 10 a la menos 1. En el caso de micro, vean que tiene 6 ceros, pero a la izquierda, y son negativos entonces. Y entonces se va a representar como 1 por 10 a la menos 6. Entonces, por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, ok, 1.000.000 equivale entonces a, en este caso, a mega, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que puede ser megasegundos, megámetros, megakilos, dependiendo de lo que queremos denotar la parte de esa unidad respectiva. ¿Dudas hasta el momento? Ok, Creo continúo, que no, profe. continúo. Entonces dice conversión de unidades con múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Era lo que les decía. Vean que aquí les doy el prefijo, les doy 3 unidades del sistema internacional de medidas que son el gramo, el segundo y el metro. Entonces, el prefijo G era giga, como se llama. Si es con gramo, sería gigagramo y se representa como G mayúscula, G minúscula. Gigasegundo, G mayúscula, S minúscula. Gigámetro, G mayúscula, M minúscula. Vamos a brincarnos unos cuantos y nos vamos al miligramo. ¿Ok? Ojo que se escribe mayúscula, pero su letra en símbolos, perdón, minúscula. Entonces, mg. No lo puedo hacer acá, creo. No. Entonces, voy a salirme un momentito. ¿Cómo lo voy a representar? Así. Milisegundo, milímetro, ¿no? Nanogramo, nanosegundo, nanómetro. ¿Ven? Entonces, básicamente eso es cuando nos piden que lo hagamos con lo que son las unidades del Sistema Internacional de Medidas, como el gramo, el segundo y el metro. Es decir, la masa, porque la masa es gramo, el segundo, el tiempo, y el metro, que es longitud. Entonces, cuando nosotros nos dicen que veamos conversiones con este caso, los prefijos que estábamos viendo, y nos dice convierta 0,70 gigámetros a kilómetros. Entonces yo me voy a la tabla y digo, mira, el gigámetro tiene 9 ceros. ¿Ok? Entonces resulta que
Para yo poder cancelar esta unidad que está aquí, que es gigámetros, yo necesito cancelarlo con el valor de giga. Yo no puedo poner abajo el valor de 10 a la 9 porque yo ocupo cancelar esos símbolos de esos prefijos. Es decir, la G con la G. Y arriba voy a poner el valor de ese símbolo, de ese prefijo. En este caso 10 a la 9. Y como es pasarlo a kilómetros, entonces voy a poner arriba la otra equivalencia y abajo voy a poner el valor de kilómetros. En este caso, kilo, o sea, 1000, ¿verdad? Profe, pero ¿por qué está 10 a la 9 y 10 a la 3, chicos? Porque es lo mismo, acuérdense en que giga es 9 ceros y 10 a la 3, 3 ceros. Y entonces, ¿cómo hago esa conversión? 0.70 por 10 a la 3 o 0.70 por 1000, que es lo mismo. Y entonces, ese resultado es el que voy a obtener, que serían 700 kilómetros. ¿Dudas con esta parte? Profe, si no es mucha molestia, ¿podría volver a explicar? Y claro, pero digamos, ¿qué punto no te queda claro? Es que se me pegó un poco el internet, entonces no escuché bien la explicación. Ah, ok. Entonces te repito, tengo la cantidad 0.70, tengo el prefijo, que es en este caso y su respectiva unidad, gigámetro. Yo siempre tengo que cancelar, en este caso, el prefijo con el mismo símbolo del prefijo, es decir, un giga, perdón, 0.70 gigas con el valor de una giga. ¿Cuánto equivale una giga? 10 a la 9 o, en este caso, la cifra con los 10, con los 9 ceros, ¿verdad? Ahora bien, ¿a cuánto equivale? Porque como me están diciendo para hacerlo a kilómetros, entonces yo voy a poner en el lado contrario, en este caso el prefijo de un kilo, que un kilo equivale 10 a la 3 o 1000, ¿verdad? En este caso. Y entonces yo, vea que acomodo estos prefijos de forma contraria. Giga se cancela con giga, es decir, esto, donde los estoy señalando con el puntero, se cancela con esto. ¿Cómo se cancelan? Entonces voy a poner arriba la otra unidad correspondiente, la que deseo obtener, y abajo el valor en números, 10 a la 3 o 1000, que es lo mismo. A la hora de efectuar el procedimiento, sería 0.70 por 10 a la 3, ¿verdad? Porque lo que yo quiero obtener son kilos, o 0.70 por 1000, que es lo mismo, y el resultado me va a dar 700 kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque es la unidad que yo deseo obtener. Entonces vean que estamos pasando de 0.70 gigámetros a kilómetros. ¿Queda claro? Sí, señor, muchas gracias. Con gusto. ¿Ok? Después tenemos equivalencias. Así como teníamos prefijos, resulta que también tenemos equivalencias de masa, de tiempo, de volumen, etcétera, ¿verdad? Entonces resulta que aquí tenemos equivalencias muy básicas. ¿Cuáles son esas equivalencias? Bueno, estas van a ser de longitud. Y nos dicen que un kilómetro equivale a 1000 metros o 1 por 10 a la 3, que era lo que les decía, que un decámetro equivale a, perdón, un decímetro equivale a 0.1 metros, o sea, 1 por 10 a la menos 1 metro, que un centímetro equivale a 0,01 metros, 1 por 10 a la menos 2. Profe, pero es que ¿de dónde sale esto? De aquí, chiquillos. Vean de aquí. Entonces, deci, centi, mili, micro, nano. Pero, profe, está hablando de longitud, sí, nada más agréguele la M. Profe, está hablando de tiempo, sí, agréguele el segundo. Es exactamente lo mismo que esta tabla que está acá. Entonces, cuando hablamos de estas equivalencias, a eso se refieren. Por eso es que significa milímetros, ¿verdad? Sí nos tenemos que aprender eso, que centi, deci, kilo, etcétera, ¿verdad? Sí tenemos que reconocer eso que es muy importante. Les decía también que hay equivalencias de tiempo. Un año equivale a 365 días, un día equivale a 24 horas, una hora equivale a 60 minutos, un minuto equivale a 60 segundos y una hora equivale a 60 minutos o a 3600 segundos. Bueno, entonces llegamos ya a las conversiones de las unidades con equivalencias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos un solo factor. O sea,
Si requerimos hacer una conversión de unidades de tiempo y tenemos que una hora es igual a 60 minutos, depende de cuál será la unidad conocida y cuál es la unidad buscada para determinar cómo podemos acomodar la equivalencia. Entonces, lo que les decía, primer ejemplo dice, pasar 6.25 horas a minutos. Entonces, ojo que me está diciendo de horas a minutos. ¿Cuál es la unidad que yo voy a cancelar? Horas, ¿verdad? ¿Y a cuánto equivale una hora? A 60 minutos. Entonces, vean que yo coloco la cantidad o la unidad conocida, coloco una hora para poder cancelar horas con horas, es decir, H con H, recordemos ese símbolo, y arriba voy a colocar el valor de lo que en este caso tiene una hora en minutos. Y entonces ya yo cancelo esas dos unidades, que es, pues, perdón, estos dos símbolos, que es H y H, y mi primer paso es multiplicar 6.25 por 60 entre 1 y obtengo la unidad buscada o el resultado deseado por el cual yo lo voy a expresar, es decir, 375 minutos. Pero véanlo en el caso contrario del punto 2, pasar 540 minutos a horas, es decir, al revés. ¿Qué quiere decir en este caso? Que yo tengo que cancelar minutos con minutos. Por lo tanto, una hora, ¿cuánto equivale en minutos? A 60. Entonces voy a cancelar min con min, que es el símbolo de minutos con minutos. Y profe, ¿pero por qué con 60? Porque es que esa es la equivalencia, nunca va a cambiar, nunca va a variar. Eso es una hora es igual a 60 minutos. Entonces yo cancelo minutos con minutos y el procedimiento es el mismo. 540 por 1, acordémonos que todo número multiplicado por 1 dividido entre 1 siempre va a ser el mismo resultado. Y lo voy a dividir entre 60. Entonces en este caso lo que me indica es que son 9. ¿9 qué? Horas, porque ven que arriba es el resultado de la unidad que yo voy a expresar. ¿Queda clara esta parte o ocupan que repita? Para mí está claro, Pregunta, profe. ok. Pregunta. ¿Qué pasará si yo quiero entonces en este caso y déjenme ver algo nada más que sigue para acordarme? Ok, no, sí lo voy a hacer. ¿Qué pasará entonces en este caso si yo quiero expresar esta cantidad que les voy a colocar acá? Resulta que yo tengo que comprar eh, 400 gramos. Ay, pero es que no me lo puedo escribir en minúsculo. Bueno, 400 gramos, ¿verdad? De X sustancia, pero resulta que yo quiero conocer a cuánto equivale eso en kilogramos. Entonces nos acordamos que esa equivalencia tiene en un kilogramo, equivale a 1000 gramos. Entonces, las disculpas del caso porque ustedes saben que estas unidades son con minúsculas, pero en el caso de la presentación no me lo permite. Entonces, en este caso, eso es lo que a mí me dan. La equivalencia de que un kilogramo tiene 1000 gramos y que yo ocupo pasar 400 gramos a kilogramos. Entonces, en este caso, ¿qué voy a cancelar yo? ¿Cuáles unidades son las que voy a cancelar? El gramo. Perdón, es que se te oye muy bajo. El gramo, profe. Ok, entonces voy a colocar, ojo, la cantidad, 400 gramos. Y entonces, en este caso, ¿con qué voy a cancelar abajo? Compañero me decía Con el 1000. correcto, con 1000 gramos. ¿Por qué no con 1 gramo? Porque la equivalencia que yo utilizo es esa. Yo no, ahí no me están diciendo, en 1 gramo hay 1000, no. Lo que me están diciendo es que en 1 kilogramo yo tengo 1000 gramos. No puedo inventar datos. Y arriba, ¿qué voy a colocar? Lo que vale en 1 kilogramos. 1 kilogramo. ¿Cuál sería el resultado de esto? Entonces, simple y sencillamente, acuérdense de 400 gramos por 1, es lo mismo que 400, entre 1000, ese resultado me va a dar, ¿cuánto? 0,4. 0,4. ¿Y cuál es la unidad? Kilogramos. Acordémonos que la unidad deseada es la que está arriba, ¿verdad? Entonces, esa es mi unidad deseada, kilogramos.
Y esta es la unidad que yo voy a cancelar, entonces se las voy a poner aquí otro color. Vean que esta es la unidad que se cancela, gramos. Y es así como yo efectúo la conversión. ¿Y qué pasara si fuera con horas? Lo mismo, si me dijeran pase 5 minutos a segundos. Entonces, ¿cuántos segundos hay en un minuto? 60. Entonces yo empiezo a hacer las conversiones, ¿verdad? Pero resulta que también tenemos conversiones con dos tipos de factores, es decir, conversiones dobles. Dice que en algunos casos requerimos pasar de dos unidades de medida, ¿verdad? En este caso, a otras combinando equivalencias y se hace necesario utilizar equivalencias procurando mantener el principio que nos permite ir cancelando unidades. Al pasar, por ejemplo, de 60 kilómetros por hora a metros por segundo, usando como equivalencias de que un kilómetro es igual a 1000 metros y que una hora es igual a 3600 segundos. Entonces vean que en el caso de este tipo de conversiones, yo voy a colocar la cantidad 60 kilómetros por hora. ¿Qué voy a cancelar yo primero, chicos? La unidad que va a estar en este caso en la parte de arriba, ¿verdad? Para poderlo cancelar con la parte de abajo, como ya lo habíamos visto. Pero resulta que como estas son dobles conversiones, o de dos tipos de factores en este caso, tenemos el denominador y el numerador. Entonces, cuando nosotros hablamos de las unidades de medida, cuando las colocamos así, vean que entonces yo ocupo cancelar kilómetros con kilómetros. Entonces yo me voy a acordar que en este caso yo voy a colocar el factor de un kilómetro, ¿verdad? Abajo en el denominador y arriba voy a anotar el valor en metros, porque yo lo quiero pasar a metros por segundo. ¿Qué es lo que me lo va a indicar? Muy fácil. 60 kilómetros a metros por segundo. Quiere decir que kilómetros, ¿verdad? Tiene que relacionarse con metros y que horas tiene que relacionarse con segundos. Y así para cualquier tipo de conversión doble siempre van a tener su significado. Entonces, lo que me están diciendo es que cuántos metros hay en un kilómetro y cuántos segundos hay en una hora. Básicamente es la equivalencia que voy a utilizar. Y es cierto, sí, porque me están diciendo que entonces, en este caso, en el denominador, yo voy a cancelar la primera, que será kilómetros, y abajo voy a colocar un kilómetro que equivale a 1000 metros. Profe, entonces, ¿cómo cancelo la otra parte? Ok, entonces en el numerador voy a colocar las horas, pero ¿por qué horas? Porque es lo que sigue, balón aquí, kilómetros por hora. Y me hablaban de segundos, entonces yo ocupo colocar abajo otra vez en el denominador, ¿verdad? El valor de eso en segundos. ¿Qué era eso? De una hora. De forma tal que entonces yo voy a cancelar horas con horas, kilómetros con kilómetros, para que me queden solamente metros y segundos, que es el resultado que yo necesito. ¿Qué voy a hacer? 60 por 1000, 60.000, entre 3600 me va a dar 16,66 o 67 redondeados en este caso. ¿Cuáles unidades? M sobre S, es decir, metros sobre segundos. Pero ve que entonces, como es doble, cancelo primero kilómetros con kilómetros, horas con horas y obtengo la equivalencia en metros, la equivalencia en segundos y ese es el mismo resultado que me están dando. ¿Queda claro? Pero sí llevar siempre ese orden. Recuerden que entonces me dicen kilómetros por hora. Entonces, la primera unidad tiene que cancelarse con la equivalencia. Yo no puedo colocar aquí una hora, ¿verdad? En el caso del primero, porque me están hablando de kilómetros. Entonces, yo tengo que cancelar kilómetros con kilómetros, horas con horas, ¿verdad? Ok. Esto es precisamente lo que nos hablaba el material anexo, si ustedes lo leyeron. Vean que entonces yo no voy a leer todo el texto, pero sí me voy a enfocar, vean acá, que una pulgada se cancela con una pulgada, que una equivalencia en pulgadas está en pies, y entonces se va a cancelar con pulgadas, y que luego me lo dan en centímetros, que se va a cancelar con centímetros. ¿Por qué? Porque el dato que ocupo obtener es en mililitros. Entonces vean que yo cancelando pulgadas con centímetros, perdón, pulgadas con pulgadas, y la equivalencia de estas
pulgadas en centímetros con lo que tiene un mililitro en centímetros, un centímetro, perdón, cúbico en mililitros, permite cancelar estas unidades. Es exactamente lo que les estaba explicando acá, pero con esta situación que les explica el material anexo. Es exactamente lo mismo. Eh, entonces, por ejemplo, véanlo acá, también lo pueden ver en gotas, que dice que una gota equivale a 0,34. Y entonces, en este caso, perdón, el 0,34 es el volumen del ejemplo. Entonces, ¿a cuánto equivale un mililitro en gotas? A 20. Entonces, yo ahí voy a cancelar mililitros con mililitros y voy a obtener el resultado en gotas, ¿verdad? Era lo que también les mencionaba al puro inicio de la tutoría con respecto a lo que son las conversiones de un factor, porque estas son de 2, ¿verdad? Y esta de pies a pulgadas también es de 2, pero es como para que tengan la idea. Igual nada más sigan el orden, recuerden siempre cancelar las unidades con las mismas unidades. Tenemos conversiones con exponentes diferentes a 1. ¿Qué quiere decir? Que lo único que debemos añadir al procedimiento es elevar a la potencia de interés. En este caso, lo que me están diciendo es 12 metros al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que esa misma cantidad yo la voy a anotar 2 veces. La voy a multiplicar 2 veces. Es lo que me está indicando la potencia. Entonces, ese 100 que está ahí elevado al cuadrado, lo que me está diciendo es que yo multiplique 12 por 100 y lo divida entre 1. ¿Por qué entre 1? Porque recordemos que es que un metro equivale a 100 centímetros. Y entonces tienen que cancelarse sus unidades respectivas. Entonces, en este caso, lo que nada más me indica esa potencia, ¿verdad? Es que yo lo tengo que, en este caso lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Y que cómo lo hago? Bueno, 12 por, en este caso, 12 por 100. Profe, pero ¿por qué lo multiplica 2 veces? Porque me está diciendo, elévelo 2 veces. ¿Qué elevo? Ese 100. Esa equivalencia, ese valor que ya me están dando. Y entonces el valor que me da es 120.000 centímetros cuadrados, ¿verdad? Básicamente elevar el factor de conversión. Eso es todo en esas conversiones que nos dan de esa manera. ¿Cómo la reconozco? Porque de ahí resulta que están elevadas a un exponente. Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si es 15 a la 3, chicos? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hubieran hecho? Entonces, Multiplicarla tengo 3 veces. exactamente. Y entonces, pero aquí habría que ver, ¿verdad? Porque es centímetros cúbicos, ¿verdad? Ya ahí cambia su equivalencia, pero es básicamente lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso nada más nos hablan de las potencias al cuadrado. Entonces, si las ejemplifican para que ustedes tengan la idea. Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio. Dice que en un supermercado se compra un paquete de galletas que tiene una cantidad total de producto de 216 gramos. Exprese dicha cantidad en kilogramos, que era lo que hablábamos al inicio. Entonces, ¿cómo voy a efectuar yo esta conversión? ¿Cuál es la cantidad que me están dando? 216 gramos. Que lo convierta a kilogramos. Entonces, automáticamente yo me doy cuenta que sería 216 gramos. Entonces, ojo, ¿con qué voy a cancelar yo abajo? Utilizando este factor de conversión. Los gramos, los 216. No, no puedo cancelar 200 porque ¿qué pasa si hago esto? Oh, no puedo. Sería, profe. Ah, no, perdón, los 1000 gramos. Correcto, con los 1000 gramos. Y arriba yo voy a colocar un Un kilogramo. kilo. ¿A cuánto equivale entonces esto? Si lo hacemos en calculadora, dice que 216 por 1 es lo mismo, pero que dividido entre 1 ya nos va a cambiar el valor y que eso es igual a 0,216, ¿verdad? 0,216 o coma 16, ¿qué? Kilogramos, que es la unidad deseada que yo quiero saber, ¿verdad? Vean que en el caso de este otro ejercicio que dice que para pintar una habitación de una casa se requieren 3 galones de pintura, exprese la cantidad en litros que se requieren de pintura.
y un galón equivale a 3,785 litros. ¿Quién me puede decir por qué está subrayado 3 galones y un galón? ¿Por qué se subrayan ahí en el ejercicio? Porque si no me equivoco, tendríamos que multiplicarlo 3 veces la cantidad de litros que hay en un galón. No, ¿por qué es que están subrayados? ¿Qué tiene que ver que se subrayen? Pensemos. Es muy sencillo. Resulta que lo que me están diciendo a mí es que, ojo, 3 galones los tengo que convertir a litros. 3 galones se van a cancelar ¿con quién? Según esa Con equivalencia. un galón. Correcto. Entonces, un galón equivale a 3,785. Si yo hago esto, resulta que galón o galones se cancela con, ¿verdad? Con un galón, porque ese es el factor de conversión. Y 3 por 3,785 dividido entre uno, que siempre va a ser el mismo resultado, me va a dar 11,35, ¿verdad? En este caso. ¿Y cuál sería su unidad? Litros. Ahora sí, ¿quién me puede decir por qué estaba subrayado 3 galones con un galón? Véanlo aquí, porque es la unidad correspondiente ¿para qué? Para que se puedan cancelar las unidades respectivas. Ya después de esto no se les va a olvidar. Entonces, vean por ejemplo este otro ejercicio. Usualmente un viaje a la playa en automóvil dura aproximadamente 7.200 segundos. Exprese dicha cantidad en minutos. Considere que un minuto es igual a 60 minutos. ¿Cómo vamos a efectuar esta operación? Pasar 7.200 segundos a minutos. Y entonces me dice que un minuto tiene 60 segundos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué coloco aquí abajo? Los 60 segundos. Ajá. ¿Y arriba? El minuto. Ujú. Y entonces resulta que yo multiplico 7.200 por uno es lo mismo, pero 7.200 entre 60 ya va a cambiar, su resultado va a ser 120. 120, ¿y cuál era la unidad deseada? Ok, pero véanlo aquí. Resulta que yo necesito cancelar segundos con segundos. Y ok, resulta que entonces la unidad deseada serían minutos. Bueno, para que lo tomemos en cuenta. Eh, ¿Dudas con este? Muy sencillo. Y es que la práctica a ustedes los va a ir haciendo que desarrollen ese tipo de ejercicio. ¿Ok? Después, chicos, el mismo contenido nos hablan de instrumentos de medición, que vamos a tener instrumentos de medición para medir longitud, para medir masa, para medir tiempo. Por ejemplo, instrumentos para medir masa, la balanza, la báscula, que son uno de los que ustedes van a utilizar en el laboratorio de química 1. Instrumentos para medir longitud, metro, regla, calibre. Instrumentos para medir tiempo, cronómetro, reloj, calendario, etcétera. Pero también tenemos instrumentos para medir volumen. ¿Cuáles son los instrumentos para medir volumen? Bueno, la pipeta, la probeta,
la bureta, el matraz, el beaker. Y es que resulta entonces que más adelante también vamos a hablar del concepto de estimación, de medición, de precisión y de exactitud. Resulta que si yo les digo a ustedes que yo ocupo que ustedes tomen una muestra en el laboratorio de química 1 de cloruro de sodio y que yo ocupo que ustedes tomen una muestra de 20 mililitros, ¿cuál creen ustedes que de estos instrumentos que tenemos por acá me sirven más? Porque ven que hay una La escala, probeta. correcto. Vean que hay una escala que me va a indicar a mí esta escala es de 10 mililitros, o sea, yo tendré que tomar dos veces toda esta cantidad de sustancia para medir 20 mililitros. Sin embargo, si voy y tomo la probeta, va a ser mucho más fácil porque mido acá 20 mililitros. Entonces, hay instrumentos que van a medir grandes cantidades y otras pocas cantidades. Por ejemplo, en un matraz medir 20 mililitros es muy, muy complejo, ¿verdad? En cambio, con la probeta es mucho más exacto que tomar dos veces la muestra de una pipeta. Después, tenemos conceptos que ustedes van a conocer de igual manera en el laboratorio. Por ejemplo, incertidumbre, que es básicamente el grado de desconocimiento, eso que usted dice, no sé, pero existe una diferencia de una condición. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo no puedo tomar una medición exacta, que siempre va a existir una incertidumbre en el instrumento de medición, que es más 0,005, que más adelante lo van a ver en el laboratorio, que eso no es de relevancia ahorita. Vamos a tener conceptos como exactitud, que es la cercanía con el valor medio y el valor real, que va a existir una precisión, que es algo que se acerca al valor de la medición real o de un parámetro, y que hay un error de diferencia entre el valor real y el valor medido, que se puede calcular y que es esa fórmula que está ahí. Porcentaje de error es el valor real del objeto con el valor medido entre el valor real por 100. Entonces, era lo que les decía. La precisión va a ser aquella situación que va a estar cercana al dato que a mí me quieren indicar. Por ejemplo, si yo ahorita les digo a ustedes, ay, voy a acercarles un momento esto. Ay, muchachos, verás que en el laboratorio con los chiquillos del colegio, yo ocupo tomar una muestra de 55 mililitros. Entonces, a la izquierda tenemos la probeta y a la derecha tenemos el beaker. ¿Cuál es más útil utilizar para tomar una muestra de 55 mililitros? El de la derecha. El de la derecha, es que vea que el de la derecha tiene una escala que va de 20, sabemos que aquí hay 10, 30, 40, 50, 60, pero yo ocupo medir 55. Si yo me voy al de la izquierda, Y el que se llama entonces probeta, vea que este tiene una escala más pequeña, ¿lo ves? Entonces yo sé que Ujú. llega a 50, pero puedo contar 1, 2, 3, 4, 5 y medir hasta ahí. Sí, tenía muy cerca la imagen y no vi el 50. Ujú. Ahora, si yo ocupo tomar una muestra de, por ejemplo, de igual de 75, 73 mililitros, sigue siendo la probeta en este caso, ¿verdad? La que me va a indicar ese exacto dato porque es más exacto, es una escala más pequeña, más precisa. En cambio, la del Vicker es un poco más amplia. Ahora, aclaro, hay Vicker que son de 50 mililitros, aclaro que hay Vicker de 25 que ustedes van a ir conociendo en el laboratorio, ¿verdad? Y que en este caso, pues obviamente, aquí yo les estoy dando un ejemplo, pero teóricamente, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber que sí existen con con diferentes escalas, perdón. Después, también tenemos que identificar el concepto de precisión y exactitud, pero en situaciones como estas, por ejemplo, al tiro al blanco. ¿Quién fue exacto? ¿El primero, el segundo o el tercero? Ok, el del centro, lo que me indica a mí es que no hay exactitud, porque ni siquiera, bueno, hay un poco de exactitud porque se acercó al centro y que hay mucha precisión, ¿verdad? Porque, perdón, que no hay exactitud y no hay precisión porque no se acercó ni al centro, ¿verdad? Ni al punto del objetivo. En el caso de la derecha, tenemos mayor precisión y mayor exactitud, porque vean que se acercó tres veces al punto exacto
y todos sus tiros fueron precisos, estuvieron muy cerca del punto. En el caso del de la izquierda, tenemos que no fue ni preciso ni exacto porque no se acerca ni al punto blanco, ¿verdad? En este caso al punto objetivo o a su alrededor. Ni siquiera se acercó, entonces no es ni preciso ni exacto. Después tenemos lo que son cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Las cifras significativas es un valor medido, es igual a un número de dígitos que son ciertos, ¿verdad? Más un número adicional redondeado o estimado. Igual es un número incierto y que existen números exactos que carecen de dígitos inciertos también y por ende no se cuentan. Pero hay reglas básicas para saber cuándo es un número significativo. Entonces yo voy a ocupar la ayuda de alguien para que las lea porque la idea es que interactuemos y que ustedes lean esas reglas y yo les voy a ir indicando el ejemplo. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer? Si quiere yo, profe. Ok, perfecto. ¿Cuál sería la regla número 1? Todos los números diferentes de cero son significativos. Ok, entonces yo les voy a representar acá. Cuéntenme, ¿cuántos números significativos entonces tengo ahí en esa cifra? 2. Ok, correcto. Todos los números diferentes de cero son significativos. Segunda regla. ¿También lo leo yo? Sí, porfa. Ah, ok. Todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de cero no son significativos. Ok, vamos a tomar el mismo ejemplo. ¿Cuántas cifras tengo ahí? 4. No, vuelva a leer la regla. Todos los ceros a la izquierda, o sea, los ceros que yo tengo en ese ejemplo si están a la izquierda, de un primer dígito diferente de cero, son no significativos. Es decir, esos ceros no van a contar a la izquierda hasta que yo encuentre el primer número. ¿Qué quiere decir? Que estos ceros que tengo aquí adelante no cuentan tampoco, porque los tengo a la izquierda y que cuentan a partir del momento en el que ya ese número sea diferente de cero. Tercera regla. Los ceros situados entre dos números diferentes de cero son significativos. Ok, entonces ahora yo le pregunto, ¿cuántas cifras significativas tengo? 3, profe. 3, ese cero que está entre el 8 y el 9 sí cuenta. Los de la izquierda no, ¿verdad? Para tenerlo muy en cuenta. ¿Qué dice la regla número 4? Todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal son significativos. Ok. Ay, perdón. ¿Cuántas cifras significativas tengo? 4 son, profe. Ok, todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal son significativos. ¿Qué quiere decir? Que aquí entonces no tenía 3, tenía 4. Que aquí no tenía 3, tenía 4. Y que aquí no tenía 3, tenía 4. Porque cuentan después de ese punto, de esa coma decimal. ¿Verdad? Para que lo tomamos en cuenta. Pero vean que esa regla la sabíamos hasta ahorita. Entonces, lo anterior estaba bien, sí, porque íbamos ejemplificando regla por regla. Hasta ahorita nos damos cuenta. Entonces, basándonos en este ejemplo, ¿cuántas cifras significativas tendría ahí? 5, porque tengo 0, vean que es 0, coma. Ok, ahora sí cuenta ese 0. 0, 8, 0, 9, 0 son 5. Luego dice la última. Todos los ceros a la derecha sin punto decimal no son significativos. Ahora sí, ¿cuántas cifras significativas tengo ahí? 6. 2. Ok, entonces ahí es donde empezamos a jugar. Todos los ceros a la derecha, sin punto decimal, son no significativos. Es decir,
Si no hay punto significativo, no cuenta. Y en este caso, ¿cuántas cifras tengo? 2, nada más. Porque esos ceros no me cuentan si no hay punto. Profe, pero puedo considerar la regla 2 de todos los ceros, perdón, la regla número 3, todos los ceros situados entre dos números diferentes de cero. Ok, ahí sí, pero entre dos números diferentes de cero. O sea que entonces serían tres cifras significativas, porque vean que hay un cero en el medio del 8 y el 9. Después del 9 contaría. Hay una regla que lo cuente, a ver, piensen. No, ¿verdad? Ya ahí quedaría. Y entonces es ahí donde tenemos que considerar todas estas reglas, chicos, con mucho cuidado para la hora de hacer este tipo de ejercicios. Y entonces es aquí donde yo les voy a preguntar, esta cifra que tenemos ahí, 617.820, ¿cuántas cifras significativas tiene? 6, profe. 6, correcto. Y cuénteme algo, ¿cuántas cifras en este caso son ciertas o cuántos dígitos son ciertos? Es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Básicamente es que la misma cantidad de cifras significativas que yo cuente son los números ciertos. ¿Cuándo son inciertos? Cuando no cumplen lo que dicen las reglas. Cuando hay ceros a la izquierda y no hay puntos decimales, etcétera. Entonces vean, por ejemplo, el caso A, 28.15. ¿Cuántos datos son ciertos? 4, porque todos cuentan. ¿Cuántos números hay inciertos? Ninguno. ¿Cuántas cifras significativas hay? 4. En el segundo, en el punto B, ¿cuántas cifras o dígitos son ciertos? 5. Correcto. Por lo tanto, voy a tener 5 cifras significativas. ¿Cuántos datos son ciertos en el C? 4. ¿Cuántas cifras significativas? 4. Pero resultan que vean este. Dígitos ciertos. Ok, ahí viene un cero. Cuidado. ¿Contaba después de un punto decimal? Sí, sí cuenta. Entonces, ¿cuántas cifras o datos ciertos voy a tener? 3. No, porque 3. 5. 5. Entonces 9 punto y cuentan todos. Que vean que hay un cero, pero sé que cero cuenta porque está después de un punto decimal. Y por lo tanto tengo 5. Ahora cuéntenme, ¿cuántos datos son ciertos? O dígitos son ciertos. 3. 3, correcto. ¿Por qué el cero no cuenta? Porque está antes de un punto decimal y está a la izquierda. ¿Cuántos dígitos inciertos tengo? 1. ¿Quién? Ese cero. Y entonces, ¿cuántas cifras significativas tengo? 3. Porque para poder saber cuántas cifras significativas son solamente los números reales que cuentan. De lo contrario, no, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Queda claro esa parte? Profe, entonces cuando son inciertos es porque tienen un 0 al comienzo. Sí, o no cumplen las reglas que están estipuladas. ¿Cuáles eran esas reglas? Estas de acá, básicamente. Esos son ¿cómo me doy cuenta yo cuando son inciertos? Regla. Regla número 1. Perdón, regla número 2. Los ceros a la izquierda, un primer dígito diferente son no significativos. ¿Qué otra? Y la 5. Todos los ceros a la derecha sin punto decimal son no significativos. Es ahí como me doy cuenta cuáles son
datos o números inciertos y todos los demás son ciertos porque los ceros sí cuentan y las reglas también. Vean que también tenemos el asunto del redondeo. El redondeo dice que si el dígito que se desea eliminar es menor a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y el dato queda igual. Por ejemplo, 12.254. Se elimina el 4 porque es menor que ¿quién? Que 5. Y entonces todo a su derecha y al ser menor que 5 queda 12.25. Si el dígito que se desea eliminar es mayor o igual a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y al último número que se queda se le debe de sumar una unidad. Por ejemplo, 12.3, que aquí no es 12.3, aquí es 12.5. Y entonces, por ejemplo, acá se elimina el 5. No, perdón, era 12.35. Se elimina el 5 y todo a su derecha, al ser mayor que 5, queda 12.3. Pero aquí el ejemplo está mal. Eso fue que yo lo corregí. Entonces pensemos que es este. Lo vuelvo a explicar para que quede claro. Entonces, si el dígito que se desea eliminar es mayor o igual a 5, ¿verdad? Se elimina con los números que le sigan a la derecha. Y al último número que queda se le debe sumar una unidad. Por ejemplo, 12.75. Se elimina el 5. Ojo, aquí lo hago. Y todo a su derecha. O sea, el 5 y todo lo que le restaba, pero solamente había 5. Y al ser mayor que 5, ¿cómo quedaría ese número, chicos? Sumándole una unidad. ¿Cómo queda? Si le sumo una unidad, ¿cuánto 8. queda? Exacto. 8. ¿Ok? Ahora bien, para los resultados que involucran operaciones matemáticas, porque nos van a poner a redondear, pero con operaciones matemáticas, eso más que todo en las autoevaluaciones, se debe seguir lo siguiente. 1. Si son sumas o restas, el resultado debe conservar el mismo número de dígitos a la derecha del punto decimal que están en el valor menos preciso. O sea, si me dan 46.1 más 8.357 más 106.22, yo lo que tengo que hacer es simple y sencillamente, ojo, el valor menos preciso, o sea, el más pequeño en este caso es 1. Por lo tanto, yo ese resultado lo voy a dar con ¿cuántos dígitos, muchachos? Con 1. Por eso es que cuando yo sumo todo eso pongo 160.7, porque solo con un dígito lo voy a dar. En el caso de que si son multiplicaciones o divisiones, el resultado debe contener el mismo número de cifras significativas que estaban en la medición del número con menos cifras significativas. Es decir, vean que tengo 80.2 por 3.407 por 0.0076 es igual a 200.0766346, ¿verdad? Pero yo voy a utilizar entonces la cifra menor en cuanto a cifras significativas, es decir, el que tenga menor decimal. Básicamente véanlo de esta manera. ¿Cuánto tienes? ¿Cuántas cifras significativas tiene este? ¿O cuántos números ven ustedes acá? En este caso, en 80.2, ¿cuántas cifras hay? ¿Cuántos números hay? Hay 3 cifras significativas. En la segunda, ¿cuántas cifras significativas hay? 4. En el último número, ¿cuántas cifras significativas hay? Y entonces vean que lo que yo tengo que quedar en este resultado o conservar en este resultado es el que tenga menor número de cifras significativas. ¿Qué quiere decir? En este caso, el que tenga 3 cifras significativas, que es el menor. Bueno, para que Profe, lo tomemos en cuenta. Dígame, pero el 0 al estar al lado izquierdo no debería contar. Y serían ¿cuál dos de- cifras significativas. ¿en cuál me estás hablando?
En 80.2. 80 puntos. No, porque no hay punto decimal. Ah, bueno, están dos números. Sí, sí, cuenta. Ve que hay tres cifras significativas. Entonces cuenta como si estuviera entre dos números. Sí, correcto. Entre 8 y 2 y cuenta, porque sí, sí cuenta. Ah, Ahí hay ok. tres. Después 3.407. Ahí cuenta, sí, también, porque está entre dos números y después de un punto decimal. Donde no cuenta, véalo aquí, es en esta, 0 punto. Ahí sí no cuenta ese cero primero. Ya después del punto, sí, porque serían dos ceros, 7 y 6, cuatro cifras, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. ¿Ok? Después tenemos que vamos a hablar de notación científica. Pero creo que yo moví algo. Es que no me sale. Ah, es que yo. Notación científica. Que es un número de notación científica, va a tener cantidades, en este caso 2, que se multiplican en la forma n por 10 a la p, donde n es un número con una cantidad de cifras significativas establecida y p es una potencia, que juntos permiten manejar números de cifras grandes o muy pequeñas de manera sencilla. El n se acomoda de manera que quede un número entre 1 y 10 antes del punto decimal, o sea, 8 punto por 10 a la tanto, 8.22 por 10 a la tanto, 5 punto por 10 a la tanto, 3.26 por 10 a la tanto. Siempre va a existir, ¿verdad? Ahora bien, para conseguir esto, en caso de que el número de partida sea un número mayor a 10, perdón, se me fue la primera parte, no sé si lo leí. En el caso de esta situación, vamos a tener que, para que el número de partida sea un número mayor a 10, se debe desplazar a la izquierda el punto decimal y la cantidad de espacios desplazados sería, es decir, el número exponencial que se obtenga con signo positivo. Ya eso lo vamos a ver por acá. ¿Qué quiere decir? Y en el caso del número de partida, cuando sea menor a, ya les digo, A1 debe desplazarse a la derecha el punto decimal y la cantidad de espacios desplazados será el P, o sea, la potencia que se obtenga con signo negativo. ¿Qué quiere decir aquí, muchachos? Que 7.680, lo que me identifica a mí es que después de ese 7 punto, ¿verdad? Todos los números que están alrededor van a contar, en este caso, como exponentes. Y entonces va a ser 7.680 por 10 a la 3, que quiere decir que 1, 2, 3, tengo tres números después del 7, y entonces sería 7.680 por 10 a la 3. En el caso del punto B, ¿cuántos ceros tengo antes de la coma? 1, 2, 3, 4. Como están a la izquierda, se cuentan negativos. Y sería 2, porque es el único número real que puedo contar, por 10 a la y negativos, porque están a la izquierda, menos 4. Y entonces es aquí donde se cumplía lo de los prefijos. ¿Se acuerdan? Que si estaban a la izquierda, ¿verdad? Iban a ser negativos y se llamaban sus múltiplos. Y entonces cuando tenían tantos ceros, a la izquierda, si eran dos, si eran uno, se iba a llamar deci, centi, y es ahí donde se cumple precisamente lo de los prefijos del Sistema Internacional de Unidades y se conecta con toda la situación que les expliqué desde el inicio de tutoría. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ejemplo de notación científico. ¿Cómo me quedaría esta primera cantidad según su criterio? 5 a la 9. 5 a la 9. Ok, entonces me va a quedar 5 por 10 a la 9. Positivo, ¿verdad, compañero? Porque está, en este caso, del lado derecho. ¿Cómo me queda este entonces? Ojo acá. ¿Qué harían ustedes en el caso de ese 27.000? Pero ojo que hay una coma. ¿Qué harían ustedes? ¿Correrían esa coma para dónde? ¿Para la izquierda o para la derecha? A la izquierda, ¿no? Correcto, se corre una coma. Ahora, ¿por qué la correría, compañera? Cuénteme.
se corre para que entonces en este caso, primeramente, el 0, ¿verdad? Perdón, no quede entre un número que sea 0 y un número que sea natural, en este caso 7. Entonces, al correrlo, básicamente lo que estamos leyendo es esto, ¿verdad? Balón acá, 2,7000. En este caso, sabemos que no se lee así, ¿verdad? Pero para que nosotros diferenciamos en este caso, que sería 2,7000. Entonces, en este caso, a mí me queda 2,7 por 10 a la que. Hola, 3. Ok, ¿cuántos números hay después de la coma? Ok, 4. 4. 4. Ok. ¿Profe, era necesario correrlo? No, pero sí se podía correr, ¿verdad? Entonces, ojo acá para que lo tomemos en cuenta. Si la cifra no la están dando, ¿verdad? Porque es aquí donde aplica el redondeo también. Que hubiese pasado, por ejemplo, acá. Ahí aplico redondeo. Ven que 27,8. Ok, 27,9. Redondeo. Y entonces, ¿cuántas cifras significativas? Bueno, perdón, ¿cuántos números van a quedar después de la coma? 3, ¿verdad? ¿Queda claro? Sí. Sí. Ok, entonces lo coloco en su estado natural. En el caso del 900, ¿cómo quedaría? Por 10 a la que, chicos. A la 2. A la 3. A la 2. Positivo, ¿verdad? Porque no están a la izquierda. Para que lo tomen en cuenta. Ok, muy bien. Y después, chicos, también tenemos algo muy importante. Vean en el caso de este. Resulta que yo tengo 0,0, pero resulta que para que este 0 yo no quede primeramente este número eh, entre un 0 y el otro, esa coma se va a correr con el objetivo que quede entre dos números naturales, ¿verdad? Y entonces yo voy a decir que quedaría 3,41 por 10 a la, ahora sí cuento los números antes de la coma, menos Menos 3, 3. menos 3, correcto, ¿verdad? Con el objetivo de que no quede entre dos números, que sean 0. Y entonces queda negativo porque antes de la coma yo tengo 3 números para que lo tomemos en cuenta. Porque les pueden pedir que lo expresen en notación científica y que indiquen cuánto. Ahora, cuando yo hago esta operación, ¿verdad? ¿Cuántas cifras significativas tengo aquí en esta cifra? 2. Y aquí, 1. Y aquí, 3. Pero en notación científica. Pero si se los preguntaran normal, muchachos, ¿cuántas cifras significativas tendríamos en decimales? En el caso de esta, que les voy a subrayar, ¿cuántas cifras significativas tenemos? 5. 5. ¿Y aquí? 3. ¿Y aquí? 3. 3. Entonces es así como las autoevaluaciones se lo pueden preguntar o se los pueden preguntar en el examen, etcétera, para que lo tomen en cuenta. ¿Estamos? Ok. Siguiendo con el contenido, que básicamente es esto mismo del ejemplo del redondeo, que es esto que les tenía acá. Lo de redondear a 3 cifras significativas. Usualmente le pueden decir 3, 4 cifras significativas. Entonces, son los dígitos numéricos contados a partir del primer valor diferente de 0. Los números que continúan se deben eliminar aplicando el redondeo. En el caso de la primera cifra, vea que tengo 36,9. Si yo le agrego una unidad a ese 9, ¿a cuánto redondeo? A 37, ¿verdad? Ahora bien, recordemos que si el número era mayor, en este caso, todo lo demás se eliminaba. Pero si el número era menor,
de 5, ¿qué pasaba? Se conservaba como tal, ¿verdad? Porque yo sí puedo redondear cuando es mayor que 5. Pero en este caso, como no es mayor que 5, en el caso del segundo, no puedo redondearlo, sino que se copia tal como está. En el caso del tercero, puedo redondear, sí, porque es mayor que ¿quién? Que 5. Y entonces yo puedo redondear. Y ahí lo que le piden es que exprese su resultado en tres cifras significativas. Entonces, en el caso del primero es 36,9. Pero es porque me lo piden en 3, pero si se lo pidieran en 2, ¿cuál sería? 37, que era lo que hablábamos al inicio. En este caso, 4,70. Ahí está bien, tres cifras significativas. Y en el caso del último le dicen tres cifras significativas. Ahora, profe, resulta que es que ahí no hay tres cifras significativas. O si hay tres cifras significativas. ¿Qué dirían ustedes? Todo cero después de una coma contaba, chicos. Sí, sí, contaba. Y entonces ahí no tenemos tres cifras significativas, ahí tenemos 5. Bueno, para que lo tomemos en cuenta. Sí queda claro por qué tenemos 5. Dos ceros, 3, 6 y 8 suman 5. Y después de una coma sí contaban los ceros. Después tenemos el concepto de densidad. Y entonces dice que la densidad se define como la masa por unidad de volumen. Cuando se habla de una densidad relativa es porque se compara con el valor de la densidad, por ejemplo, del agua o de una temperatura específica. Su fórmula es igual a masa entre volumen y que para resolver problemas que involucran densidades pueden utilizarse los principios de conversión de unidades al tratarse de la densidad de una equivalencia en sí misma del volumen. Básicamente tenemos que recordar que densidad se expresa como con una P minúscula y que es masa entre volumen. Es así como lo diferenciamos según esa fórmula. Ahora, resulta que yo se los voy a expresar así más fácil. No, mejor así. Si a mí me piden volumen, chicos, todo lo que está dividiendo, perdón, si me piden masa, todo lo que está dividiendo, ¿pasa qué? Al otro lado, el igual, Multiplicar. a multiplicar. Entonces, el volumen, vean en donde dice en palabras densidad, masa y volumen. El volumen va a pasar al lado del igual, al lado izquierdo, ¿verdad? Volumen, va a pasar a multiplicar a quién? A la densidad para obtener masa. Y entonces masa me queda del otro lado despejado completamente. Si me piden volumen, ¿cómo voy a calcular yo ese volumen? Muy sencillo. Si entonces la masa del lado derecho está dividiendo, al otro lado del izquierdo, ¿qué pasa? A multiplicar. Y entonces densidad por masa me permiten obtener el volumen que queda despejado completamente del lado derecho. Y entonces es acá donde dice que, por ejemplo, la densidad del ácido sulfúrico se expresa en gramos sobre mililitros y que pueden expresarse también en mililitros sobre gramos, ¿verdad? Y que vean que es ahí donde yo voy a utilizar los factores de conversión, porque yo lo puedo pasar de kilogramos a litros, ¿verdad? Y entonces ya hay una conversión doble. Y para que lo tomemos en cuenta, como la que les expliqué al puro inicio. Pero ven qué diferente que es el punto 2 que dice, si se requiere saber cuánto volumen ocupan 326 gramos de ácido sulfúrico, se tiene que, y entonces, ¿cuántos gramos hay en un mililitro? 1,84. ¿Y por qué yo estoy cancelando 3,26? Porque ese es el dato que me dan. Y la equivalencia de un mililitro me indica que en gramos hay 1,84 y entonces acuérdense de cancelar las unidades con las mismas y arriba la equivalencia. Que lo que equivale en gramos equivale a 1,77 mililitros, básicamente. Después, yo tengo otro ejercicio que me dice, determine la cantidad de masa en kilogramos de la siguiente esfera con la información dada. Ojo aquí, chicos. ¿Cuál es la información dada? Bueno, muy sencillo. Vean que me dan el volumen, la densidad y me piden averiguar el valor de la masa. Ojo, el valor de densidad me lo dan en 2021 gramos sobre centímetro cúbico. Pero a mí me piden calcular el valor de la masa en kilogramos. Entonces yo tengo que hacer una conversión primeramente cuando yo sepa el valor de esa masa, ¿cierto?
¿Qué quiere decir? Porque yo tengo que cancelar gramos con gramos. Entonces tengo que hacer una conversión para poder expresar el resultado en gramos sobre centímetro cúbico. Y vean que me lo dan en kilogramos. Entonces la masa en kilogramos. ¿Qué quiere decir? Básicamente sería, ojo acá. Entonces me dan densidad, me dan volumen. Y la fórmula a mí me dice que, recuerden al inicio, que para calcular masa sería volumen por densidad. ¿Tengo ambos datos? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a multiplicar volumen, 12.5 centímetros cúbicos, por, en este caso, la densidad, que eran 2021 gramos sobre centímetros cúbicos. Voy a cancelar unidades, es decir, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se cancelan, ¿verdad? Y que al multiplicar 12.5 por 2021, lo que a mí me va a quedar es, déjenme ver, lo que a mí me va a quedar es esta cantidad. Ojo, esta cantidad de acá. ¿Cuál va a ser el resultado? Gramos. Y ya yo estoy averiguando aquí el valor. Vean que esto es la masa, pero yo la estoy averiguando en gramos. ¿Qué me decía a mí el ejercicio? Que la expresa en qué? En kilogramos. Y entonces yo tengo que aplicar una conversión. ¿Cuál sería esa conversión? Pasar estos gramos a qué, chicos? A kilogramos. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, muy sencillo. Recordemos que entonces tengo esta cifra en gramos. ¿Y qué voy a poner yo aquí abajo para que se pueda cancelar con gramos? Utilizando esa 2000 gramos. equivalencia. Los 1000 gramos. Y arriba, 1 kilogramo. Para poder cancelar. Y entonces cuando yo hago esto, automáticamente sé que ese número multiplicado por 1 es lo mismo, pero que entonces nada más lo divido. Entonces sería dividir esa cifra entre los 1000 gramos y que eso me viene a dar 25.26 kilogramos, que es el resultado que estoy obteniendo en esa unidad respectiva. Entonces, algo así les pueden preguntar para que lo tomen en cuenta. Sea en una autoevaluación, sea en una práctica, sea en un examen. Finalmente, tenemos los conceptos de temperatura, que básicamente lo que nos dice es que la temperatura nos indica un grado de calor y frío de una sustancia, y que hay 3 escalas básicas para medir temperatura, que es Kelvin, grados Celsius y grados Fahrenheit. Y que esto es muy sencillo. Básicamente es demostrar, ¿verdad? A través de fórmulas, los cambios de temperatura que sufren. ¿Y cuáles son esos cambios de temperatura que se sufren? Mediante fórmulas. Entonces, vean que, por ejemplo, si yo, esto es lo que me indica a mí la fórmula. Para obtener grados Kelvin, yo tengo que tener el dato en Celsius y sumarle 273.15. Que si a mí me dicen, ay, bueno, calcule los grados Fahrenheit. Bueno, si yo ocupo calcular grados Fahrenheit, perdón, necesito sustituir los Fahrenheit, restárselos para obtener los grados Celsius. Y lo vamos a ver mediante la siguiente tabla. Ojo que el primer ejemplo, los dos primeros ejemplos de la izquierda me dicen, convierta, entonces, vean la fórmula aquí, donde les estoy señalando con el puntero. Esta F es Fahrenheit y es lo que me va a indicar a mí, utilice la fórmula de Fahrenheit. Ese es el dato que le están pidiendo. Y en esa fórmula de Fahrenheit, que es la que sigue en esa línea, que es igual a 1.8 por grados Celsius más 32, yo voy a sustituir el dato. En el caso de la segunda, que me dice, ok, en grados Kelvin, que ese es acá lo que me representa, use esa fórmula y sustituya los 12 grados Celsius. Y yo hago eso. Me voy a Kelvin, que es igual a grados Celsius más 273.15. Y yo sustituyo ese dato.
Profe, pero ese valor de 12 es exacto. No, ahí les están explicando con el 12, pero pudo haber sido un 15, un 20, un 30. Vean que los cuatro ejemplos es lo mismo. Si me piden calcular grados Celsius, en el caso de las de la izquierda, pero me dan Fahrenheit, yo voy a sustituir Fahrenheit. Nada más. O sea, donde está ese 12, ahí va el Fahrenheit. Y en la última, yo sustituyo los Kelvin, ¿verdad? El dato que me dan, y le resto 273.15. Para que quede más claro, lo vamos a ver aquí. Daniela lee en el termómetro 600 grados Celsius. Exprese dicha cantidad en grados Fahrenheit. O sea, ojo, yo lo convertí así. 644 Celsius a Fahrenheit. Y esto es lo que me indica cuál es la fórmula que voy a utilizar. ¿Cuál es la única que puedo utilizar? De la que trae F, chicos. Porque es lo que me está diciendo la fórmula. Y entonces me dice, yo tengo entonces que sustituir los grados Celsius. ¿Los tengo? Sí. Sería 1.8 por, no por 12, sino por 644, porque eso es lo que equivale en grados eh, Celsius, más 32, ¿verdad? Uy, porque no encuentro el símbolo de aquí está. Más 32. Y entonces ese resultado yo lo hago. ¿Cómo lo hago? Bueno, 1.8 por 644 más 32 me da 11.000, no, 1191.2. ¿Grados qué? Profe, una pregunta. Fahrenheit. Dime. En la calculadora no es necesario meter los paréntesis para que dé el Ya resultado eso, exacto. sí, eso es lo que iba a hacer. No, no, es lo mismo. Entonces ese es el resultado en Fahrenheit, chicos, para que lo tomemos en cuenta. En el caso del segundo. El Sol tiene una temperatura que le alcanzan 16 millones de Kelvin, exprese dicha cantidad en grados Celsius, o sea, de Kelvin a Celsius. ¿Cuál voy a utilizar? Recuerden que esto es lo que me indica a mí la fórmula que voy a utilizar, la que inicie con grados Celsius. Tengo dos, véanlo del lado derecho, pero solamente puedo sustituir Kelvin. ¿Cuál sería esa fórmula? Del lado derecho, la de abajo, ¿cierto? Y entonces en vez de 12, serían 16 millones. 16 millones, en este caso, restándole 273.15, me da un resultado de 159 millones y un montón de números. Entonces sería 159, 9, 9, 7, 26.85. 1.059.900, etcétera. 85. ¿Grados qué? Kelvin, porque es donde me lo están solicitando en este caso. Perdón, Celsius, ¿verdad? Entonces, vean que es básicamente sustituir en esa fórmula. Lo que pasa es que aquí ya el ejemplo se los da sustituido, no es la idea, ¿verdad? Porque véanlo así. Quítela en S12. Si ustedes le quitan S12 a todos los ejemplos, es más fácil, porque entonces quito este 12 y sé que donde yo vea grados Celsius en la fórmula y si quito aquí el 12, ya me van entendiendo la idea. Me queda grados Celsius y nada más sustituyo. Si le quitan el 12 a todos esos cuadros, tienen la fórmula exacta. Y entonces ya van a entender un poco más el ejercicio. Aquí se los dan con 12, pero vean, por ejemplo, aquí de 12 grados Fahrenheit a grados Celsius, quito el 12. Entonces sería de Fahrenheit a Celsius y aquí diría F. Y entonces en este caso pueden ser 5, 10, 15, 20, dependiendo del dato que le den. Chicos, ¿dudas generales? De mi parte, Yo no, ninguno, profe. profe. De mi parte todo está Sí. claro. Ok, ahora bien, detengo la grabación para, es- perdón, para explicarles lo siguiente.